¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este Granada Debate de martes, semana típica, mañana es el Día de Andalucía, pero señoras y señores, la LAC ha muerto, ha durado menos de 4 años, es un proyecto que ya parecía que nació muriendo, una cosa muy rara, que ahora, por cierto, la LAC, que se va a transformar en un 4, es una transformación entre la LAC y el SN4, se acoplan y se va a transformar en un 4 y los van a pintar de rojo. Algo que no ha gustado tampoco mucho en la oposición en el Ayuntamiento de la capital. Hablaremos de los autobuses durante la segunda parte, no se habla de otra cosa. Vuelven los viejos rockeros, vuelve el 3, el 5, el 6, el 11, el 21, el 33, el 13... y así un sinfín. Ya desaparece el SN4, el SN3, el SN1... Va a ser un pifostio importante a partir de ahora lo que se va a generar en Granada. Pero el EGOPA... Sube Ciudadanos, ganaría el PSOE sin mayoría absoluta y Ciudadanos haría sorpaso, muy de Podemos, pero haría sorpaso al Partido Popular. Vamos a empezar por ahí. Antonio Suárez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué le ponemos de titular a ese GOPA, al CIS andaluz? Bueno, pues se confirma la evolución de Ciudadanos hacia a ser un partido que tenga mucho que decir en las próximas elecciones autonómicas y probablemente también municipales y nacionales. Bueno, ahora lo comentamos. César Girón, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le ponemos de titular? Hay que llevar a la gente a votar. Que después el papel lo aguanta todo. Pero después hay que llevar a la gente a la urna y que la gente se retrate, no tenga recuerdo de voto, no pasen muchas cosas. Estamos hablando a 6, 8 meses, un año, para que la gente empiece a seleccionar el voto. Y además pueden aparecer variables distintas, que pueden ser tanto de política más local, de política más lejana, en fin. Hay que ver, todavía mucho te rondaré Moreno, no lo tengo todo tan claro. Bueno, ahora lo vemos. Esther Ontivero, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le ponemos de titular? Pues el titular, yo creo que los granadinos y las granadinas estarán de suerte si el PP se pone las pilas y empieza a terminar esas infraestructuras estatales que tienen pendientes, o si no, pues se arriesga a una barrida monumental, ¿no? Es verdad que tenemos que ver porque, claro, si hay un ganador, hay un, no sé si llamarlo perdedor o de momento perdedor, que es el Partido Popular. Y yo creo que mucho viene también por ahí, por esas infraestructuras. Manolo Olivares, Manolo Morales, es la costumbre de los miércoles. Perdona. Buenas noches. Muy buenas Manuel, noches. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué titular le ponemos? Pues yo creo que la lectura general de la encuesta, a mí lo que más me llama la atención es que el votante andaluz se está volviendo de derechas. Bueno, se está calentando esto. Se está derechizando, ¿no? Pero oye, después lo podemos explicar. No, venga. No quiero... ¿Me has dicho un titular? Es un titular. No, es que me encanta, me encanta. Mesa abierta. ¿Quién quiere empezar con todo este despiece? Ese Venga, ese Manolo, titular ya. empieza a explicarnos. Hay que despiezarlo. Empieza a explicarnos. No, a mí me Manuel. gustan mucho las encuestas. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Con todo mi cariño a la gente de la GOPA, del CASPEA, que además a muchos los conocemos. Creo que cuando se atreven a dar proyecciones electorales se arriesgan demasiado y hay que ver más bien las tendencias de fondo que marca la encuesta, que son las que nos demuestran qué es lo que está pasando ahí, ¿no? El dato directo. Y hay varios indicadores que nos tienen que llamar la atención. Uno es en la escala de autoubicación ideológica. Ustedes le preguntan a la gente, ¿cómo te sientes? ¿Más de izquierda, más de derecha? Hay una tendencia clarísima en la que EGOPA se va subiendo alguna decimita en la que la gente se confiesa un poquito más de derechas. Luego hay un dato... Pasan muy por el centro, ¿no? Y a partir de ahí del centro van cayendo, sí, ¿no? poquito a poco, poquito a poco. Y después hay otra cosa que a mí también me ha llamado muchísimo la atención, es decir, el titular que se está dando que el PSOE volvería a ganar las elecciones en Andalucía, bueno, es la encuesta, o sea, es la cocina que hace el EGOPA, pero miremos a ver cuando la gente declara cuál es su intención de voto declarado o cuál es el partido por el que se sienten más afines, más identificados. El desplome del PSOE es terrible en Andalucía y un partido que está gobernando y que siempre ha gobernado en Andalucía. Y estamos hablando solamente de 2 datos, para no monopolizar. Que en identificación con el partido, en el año 2013 el 44% de los encuestados se identificaban con el PSOE. Eso ha caído a un 27%. Ese es el legado de Susana Díaz. Y en cuanto a la intención de voto, bueno, pues ha bajado desde un 23% a un 18%. Es grave, y es grave en un partido que está gobernando. Y en ese sentido es que yo digo, porque por otra parte, la otra alternativa que hay de izquierda, que todo el mundo sabe que yo me identifico con Izquierda Unida, también está la gente de Podemos, ahí tal y cual, pues no acaba de generar un entusiasmo.
y por lo tanto, bueno, aparece ese surgir de Ciudadanos, que no es el PP, entonces la gente no le tiene manía en Andalucía porque no es el PP, pero es casi un voto, yo diría, por eliminación, porque al PP la gente no lo quiere en Andalucía y la izquierda, pues no somos capaces de ilusionar. Yo estoy muy de acuerdo con el análisis que hace Manolo, por eso digo que hay que introducir nuevas variables que van a aparecer. No digo nuevos partidos, que siempre está en eso, pero, Fran, pero hay muchas variables que cortar. Es decir, una cosa es la cocina, todos conocemos quién hace Caldea y mi máximo reconocimiento y aprecio. Pero esto está cocinado, está muy cocinado, porque cuando uno se va y ve los datos, la proyección de votos, cuáles son los datos reales, el universo y tal, se da uno cuenta que realmente hay una buena labor de alineo y buena labor de cocina, donde el PSOE sale bien, bastante bien, donde Ciudadanos, que como lo está apoyando, pues no lo deja muy mal, el PP se hunde. Hombre, el PP hay que quitarle el voto. Después la gente, he dicho antes, lo de recuerdo de voto, la gente va a votar y dice, no, yo voy a votar lo que votaba mi papá, y su papá votaba PP y vota PP. Entonces, el voto es muy rígido, muy difícil de desplazarlo. A la vista está que, por ejemplo, partidos como Podemos, que de buena primera hizo una eclosión, pues hoy en día está perdiendo, realmente es lo que los sociólogos y los politólogos llaman que está en auténtica desbandada, está en auténtica caída. Y respecto de Izquierda Unida, que tiene un voto férreo, un voto muy fiel, muy intelectual, muy pensativo, muy rígido de alguna manera, pues vamos a tener que darle la razón a lo que decían los viejos comunistas, que la unión con Podemos no lleva a nada bueno. Realmente al final yo creo que Izquierda Unida va a mantener su universo de voto, a su electorado de voto, le van a respetar porque tiene un voto fiel y los otros ya verán a ver qué pasa. Por tanto, Susana Díaz no lo tiene tan claro, el PP no está tan mal, sin perjuicio de que tiene un pésimo candidato, yo creo que el candidato del PP es lo que más votos le quita. Y el partido de gobierno a nivel nacional, que es el caso del Partido Popular, siempre tendrá un conejo en la chistera, ¿eh? O sea, que dices tú, la infraestructura, hay más cosas que vendrán y saldrán, entonces quitarle de buena primera tanto al PP será complicado. ¿Que Ciudadanos está recogiendo el voto? Pues yo creo que por lo que dice Manolo, un partido no tiene desgaste, no se le conoce gestión, no hay ningún sitio realmente donde gestione. Es un partido que no se identifica uno ni con la derecha ni con la izquierda. Eso queda muy reflejado en el propio, perdona que te interrumpa, en el Logopa. La propia directora, Carmen Ortega, dice que, y no lo digo yo, lo dice la directora, que el gran problema que puede tener Ciudadanos es la falta de lealtad a partidos. ¿La falta de lealtad? Porque lo mismo está con PSOE aquí que con PP arriba, lo dice el Ego. Al hilo de eso, y dejo que la palabra para que hable Antonio, que es de Ciudadanos, y que hable también Esther. Yo creo que la gente, cuando deposita su responsabilidad en el voto que emite, quiere responsabilidad. De tal manera que dice, mira, yo le voto a usted porque me cae simpático, porque quiero darle un voto de confianza, pero no me gusta que tontería. Entonces, claro, hay ciudadanos que tienen que pillarse muy bien porque realmente el discurso de Ciudadanos es bastante disperso en algunas cosas. En otras cosas tienen bastante claras y dicen cosas que la gente quiere oír. Ahora, yo diría una cosa. Hombre, que digan que Juan Marín lo conoce el 19,5% de los andaluces, pues me parece que no. Me parece que a Juan Marín lo conocemos algunos. Y no, hemos el estado 41 dice que eso lo es una barbaridad. 41%. Juan Marín, conociendo la Andalucía, gana las elecciones. Es más, a Susana, que es la presidenta, todo el mundo conoce a la presidenta, pues la conocerán 80%, que es una barbaridad, ya por sí. A Juan Marín no lo conoce en Andalucía el 41% de andaluces, simplemente salir y preguntar ahí en la calle y uno se da cuenta de que cada 10 lo conocen 3, si lo conocen. Antonio Esther. Bueno, están muy bien los comentarios, especialmente el de Manolo, ha hecho una crítica ahí muy clara a las cifras de lo que se presenta en la encuesta. El hecho es que todas las encuestas que venimos observando desde diciembre es que hay una tendencia muy clara que Ciudadanos crece, eso es evidente. El grado en el que va a crecer, por ahora por los porcentajes de las personas que están interesadas en Ciudadanos, que lo reconocen como un partido amigable. Es el que más simpatía genera. Pero la simpatía no se genera solo porque hay un aspecto nuevo que aparece, puesto que Podemos también existe como un partido nuevo y no tiene esa simpatía, y queda muy reflejada en la encuesta, igualmente en la valoración de los líderes asociados a los partidos. Está claro que la labor de Ciudadanos, ahí yo difiero de lo que dice César, sí ha habido ya una labor en donde desde la oposición que se ha hecho en el Ayuntamiento de Granada, en concreto aquí, en el resto de los ayuntamientos de Andalucía y a su vez también en Sevilla, en el Parlamento, esa labor de oposición pues, ha tenido sus frutos en múltiples aspectos, desde la corrupción con Chávez y Griñán, que fue el primero de las grandes reivindicaciones de Ciudadanos en Andalucía para un reconocimiento a que los políticos corruptos deben de salir de la esfera de la política, puesto que la mancha ya per se te invalida, y eso es un concepto que en Ciudadanos tenemos clarísimo, la mancha te invalida. En un funcionario público tú no puedes estar tocado por la varita de la corrupción.
Y entonces automáticamente tienes que dejar tu puesto. Pero no solo ha sido la corrupción allí, también ha sido aquí en el Ayuntamiento de Granada, donde ocurrió con Pepe Torres, de una forma muy clara, como se está aparentemente viendo por la evolución de los juicios que están en curso, y por supuesto también por la gestión, es decir, la gestión de las propuestas que está presentando Ciudadanos, tanto en los ayuntamientos como en el Parlamento. El Parlamento con el impuesto de sucesiones, que hoy viene un análisis muy bueno en los periódicos, donde se ve cómo las personas con menos de 1 millón de euros de herencia no pagan impuestos en Andalucía. Y otras políticas allí, o las políticas locales, están teniendo una proyección y un impacto, y no digo ya las nacionales, con las propuestas de la ley de autónomos y otras que se están haciendo en Madrid. Entonces, el contexto global es un contexto positivo de políticas que, como dice César ahí, quiere el ciudadano. Y quiere el ciudadano no solo esas, quedan más por sacar a la palestra. Y eso es lo que mantiene el flujo positivo, es decir, no es ya el boom ya de Cataluña, sino que ya sí hay un flujo positivo de una percepción positiva al alza, ya en el momento real sí llegará, pero es al alza, eso es evidente. Esther. Bueno, yo creo que no hay que perder de vista también esto que siempre decimos que es fundamental, que es el voto útil y la mentalidad que puede tener ahora mismo un andaluz que ha visto como un partido como Ciudadanos, que quizás no tiene suficientes votos para alcanzar el gobierno, pero sí para firmar un pacto. Sí, la llave. Tiene la llave y además utiliza la llave para de alguna manera gobernar de forma indirecta, porque hemos visto algunas leyes muy poco socialistas, ¿no? Como podría ser este acuerdo que se ha llegado con el tema del impuesto sobre, sí, de la sobre sucesión. la sucesión y tal. Entonces es una manera indirecta de gobernar cuando no tienen los votos suficientes para hacerlo como partido de gobierno, ¿no? Sin embargo, decía también Manuel sobre la falta de entusiasmo que genera el voto de izquierda ahora mismo en Andalucía. Esta llave de gobierno la ha tenido la izquierda en Andalucía en alguna ocasión y precisamente se ha producido el efecto contrario. Aquella famosa pinza en la que parecía que era imposible llegar adelante con ningún tipo de acuerdo que realmente fuera de izquierda, ¿no? Yo creo que el ciudadano al final emite su voto y lo hace a Ciudadanos, porque no lo va a hacer al PSOE, quizás sabiendo que no tiene todas las de ganar, pero que sí ese voto va a servir para que de alguna manera influya de forma determinante en todos los acuerdos de gobierno, en todas las leyes que se vayan a aprobar. Luego vamos con más datos sobre esto, pero por ejemplo, Juan Marín es el menos conocido de los líderes andaluces, sin embargo es el mejor valorado y tiene un 4,76, que no llega ni al 5. De hecho, el único de todos los líderes andaluces y nacionales que aprueba y con un 5 raspadete es Albert Rivera. Pero lo de Marín llama mucho la atención, es el menos conocido y esto lo comentaba antes con Manuel a micrófono cerrado, y es el mejor valorado. Pues digo, eso está cocinado. Si se hubiese preguntado por Esther Arrimada, sí concedió todo. Inés Arrimada, has dicho Esther. Esther es ella. Esther Arrimada. Si Muy parecido, sí. Bueno, la verdad, un parecido. No sé quién es más bella de las somos dos. mujeres. No, pero Inés, si hubiese preguntado por Inés Arrimada, la gente sí conoce a Inés Arrimada por la proyección que tiene, Bueno, por pero la Albert Rivera dulzura. también. Albert Rivera también, pero es que estamos hablando del líder nacional. Juan Marín, lo siento, pero seguramente que a Luis Salvador, que sale en todas las televisiones y que además es amigo mío, pues lo conoce todo el mundo. O mucha más gente, y no lo conoce todo el mundo. De Juan Marín, eso está absolutamente cocinado. ¿Estás diciendo que Salvador se presente? Yo estoy diciendo que Luis Salvador haga todo lo que sea beneficioso para él, porque si a él le va bien, a mí me causará satisfacción, por amistad. Pero no digo ni que se presente, no se presente. Hombre, entre Juan Marín y Luis Salvador, que parece ser que puede estar el asunto, pues yo, la verdad, expreso mi debilidad por Luis, yo creo que estará por Luis la cosa. Pero no se trata de eso, se trata de comentar los datos de la EGOPA. Los datos de la EGOPA están cocinados, muy cocinados, están a mucha distancia, contemplan pocas variables. Las variables que contemplan son de contentación de los partidos que de alguna manera hay que contentar. PSOE y Ciudadanos. No se puede decir que los 8,6 puntos que pierde el Partido Popular van directamente a Ciudadanos, porque es que eso no es verdad. Ese tránsito de votos es muy difícil verlo. Por tanto, yo creo que eso hay que relativizarlo mucho. Doña Susana Díaz, el dato que más me ha llamado la atención de todos los que he consultado es que pasa de tener un reconocimiento de identificación del ciudadano con el Partido Socialista de un 44% y pasa a un 27% en un partido que está de gobierno. Sí, eso es un partido de gobierno que está teóricamente haciendo políticas sociales, que después veremos con la política Y baja social que también está su haciendo. nota, un 4,38. Y baja su nota, pues hay que ver los carnavales de Cádiz, ¿eh? Los carnavales de Cádiz dicen mucho de realidad, ¿no? Y hay una cuestión fundamental del Partido Popular. El Partido Popular
que don Mariano Rajoy dicen que es el único animal que se mueve sin dar un paso, pues realmente va a manejar muchas variables que nosotros no nos vamos a tener. Lo que pase a nivel nacional, volvemos a insistir como aquí en algún otro programa, puede beneficiar muy directamente al Partido Popular, porque los andaluces tenemos una cierta cantidad ya de hartazgo de todo lo que está pasando en Cataluña. El proceso que ya ha desaparecido, bueno, no ha desaparecido, se va a hundir, va a traer una serie de consecuencias que posteriormente los andaluces pueden jalear muy bien, que un partido de poder o de gobierno como sea el Partido Popular, pues saque la maza y le pegue con la maza en la cabeza a cualquiera. O sea que todas esas cosas se valoran. Y entonces ahí llevaríamos a ese discurso que acaba de hacer Manolo, que dice, la UPEA, que dice que hay un desplazamiento de la identificación del ciudadano hacia el voto hacia la derecha. Por tanto, yo no hablo ni de derecha ni de izquierda, hablo de posturas más moderadas, más conservadoras, más liberales, que indudablemente no benefician a la izquierda. Por tanto, el Partido Socialista, yo creo que esa encuesta le beneficia, y finalmente me reitero en que hay que llevar a la gente a votar. Cuando la gente vote, veremos a ver qué lo es. Manuel. Es que no es sorprendente, es decir, a mí no me puede sorprender. Y creo que cuando en las encuestas hay que ver cómo se hacen, ¿no? Cuando se le pregunta a la gente la valoración de los líderes, aquí la cuestión es que las personas entrevistadas dan puntos positivos y negativos de alguna manera. Entonces, también de alguna manera lo que se está midiendo es el rechazo. Posiblemente Marín pues, sea el menos rechazado también por falta de conocimiento. Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que analizo la realidad desde el punto de vista de que estamos en una crisis de régimen. Esto se viene abajo, la gente no está... Uno de los datos más escalofriantes, lo comentábamos antes, que da la encuesta, es que el 43% casi de los encuestados dicen que están poco o nada satisfechos con el régimen democrático actual. O sea, que si lleváramos ahora la Constitución a votar, veríamos a ver sí. Ojito, esto es muy serio. No puede sorprendernos cuando otro de los datos, por ejemplo, que da también la EGOPA, es que ahora mismo el gobierno andaluz está en el suelo de valoración, en lo más hondo. Nunca ha estado tan mal valorado, solamente en el peor momento de los efectos de la crisis, en el invierno de 2013, en el pleno impacto de los recortes, cuando se le había quitado la paga extra a los funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Está tan bajo. Sí, hay una desafección con la política. La sensación del ciudadano de decepción, de asco, de repugnancia con respecto a todo lo que sea intervención pública es tremenda, mientras, bueno, pues me parece que era como el 50% de la gente que sigue teniendo un problema gravísimo de paro cuando le preguntan personalmente. Sí, es decir, eso es que hablaremos de o ese ellos o problema. su familia o su padre o su marido o su mujer están sufriendo el paro y ya miran a los poderes públicos sin esperanza, sino con preocupación. A la gente hay que darle esperanza, a lo mejor para que vaya a votar. Antonio. Yo creo que desafortunadamente el problema, como está diciendo Manuel, o la pátina que hay que pasarle a estos resultados es la del descontento. Aquí yo creo que el que menos se mueve es el que gana. Porque cualquier movimiento que estén haciendo el resto de líderes creo que los pone en una posición de desventaja, puesto que hay un hartazgo, que hay un descrédito en todas las declaraciones, en todos los movimientos de partidos. En lugar de colocarlos estratégicamente como punto de salida a las elecciones, los visibiliza y los convierte en el objeto de la ira de la gente, ¿no? Que al final, como luego veremos, sobre lo que está preocupada es sobre su situación de desempleo y la crisis económica, que todavía esa supuesta remontada no se percibe. Entonces, ¿quién gana aquí? Pues lo más desconocido. En el caso del líder de Ciudadanos, me parece a mí que cuanto menos lo conozca la gente, tanto a él como a cualquiera que no salga mucho a la palestra, más le va a beneficiar de cara a las próximas elecciones, y el que más se queme, pues justamente el efecto contrario. O sea que no sé cómo se va a abordar una futura campaña electoral, porque creo que se pueden encontrar bastantes sorpresas desagradables cuando salgan a la calle y se pongan en contacto con la población, ¿no? Con la gente. Como le salga bien esto a Marín, en la próxima campaña electoral no sale nadie a la calle, ¿eh? Sí. Es una pena como siendo el menos conocido, tenga la mejor pero nota. es una pena porque No. es una herramienta democrática más, explicar a la gente el programa electoral, que se entienda, que se difunda, que llegue a los hogares y que la gente vote en función de las propuestas de cada cual. Pero desgraciadamente es que como ya nadie se cree nada, No, entonces... pero yo eso no comparto. Al ciudadano le gusta... Hoy en día todo el mundo tiene información. Cuando pensamos que la gente que... Algunos piensan desde la política que la gente que es tonta, la gente no se informa. Todo el mundo hoy en día tiene información, porque es que la información la tiene inmediata, la tiene en los móviles, en la televisión, en la radio.
en todos sitios. Entonces, al ciudadano le gusta la política y le gusta la tangibilidad del político. Entonces le gusta saber que vota Manolo, vota Pepe o vota tal, y le gusta saber a quién vota. Por tanto, eso del desconocimiento, el que menos conocido, menos posibilidad de voto tiene. Eso yo lo tengo casi meridianamente claro. Es verdad que si para conocer a un mal político, o sea, que haya un político que sea corrupto, malo, cansado, tal, pues lógicamente la gente a ese no le va a votar. No quiere decir que va a buscar a aquel al que no conoce, que tal, buscará a otro, que por eso porque se puede estar dando elevación en el voto del ciudadano. Pero no tanto, yo quiero decir lo siguiente. Ya os voy pidiendo brevedad, ¿vale? Que vamos con este tema. Sí, muy simplemente. Cuando la famosa pinza, donde el Partido Popular se unió, o Izquierda Unida, de manos de Luis Carlos Rejón, se unieron con el Partido Popular para ir contra el Partido Socialista, pues la cosa vino muy mal después, porque después el Partido Socialista subió. Pero es que posteriormente, hay que recordar que en Andalucía el Partido Popular ganó, ¿eh? El Partido Popular que llegó un momento que sacó Arenas, ¿no? El último de Arenas sacó 50 escaños. Y le faltó uno para tener la posibilidad de gobernar, porque no llegaba, le faltaban 3, creo que era el PA que se los daba, que no se los daba. Así que la gente sabe dónde refugia el voto y dónde mete el voto. Entonces cualquier circunstancia puede afectar muchísimo a esta situación. Ahí quien ha dicho en esta mesa, creo que soy Antonio, es la corrupción, la gente no quiere la corrupción de Suárez, de Chávez, de Griñán, tal. Bueno, yo no le llamo corrupción, pero no quieren más eso. No quieren verlo más. Por tanto, esas resoluciones tendrán que darse, ¿eh? Y aparte va a haber sentencias pues, que van a ser bastante llamativas. Yo creo que estamos pasando de una era de cambio a un cambio de era. En la práctica, como dice César, el ciudadano está mucho más informado de lo que parece en la actualidad. Las redes sociales e Internet ha facilitado mucho el acceso a la información. Es cierto que a veces es difícil filtrarla, pero lo que está claro es que el flujo de las encuestas, al menos en lo que respecta a ciudadanos, siempre en un sentido positivo. Siempre va más en todo, ya sea en el contexto local, autonómico, nacional. Es cierto que a lo mejor Juan Marín no es un líder muy conocido, puesto que no tiene esa proyección con la facilidad de proyección, pero también la marca nacional y Albert Rivera evidentemente tira mucho, claro. Y evidentemente cuando te percibe yo no sé si a vosotros han hecho una encuesta, a mí se me ha hecho una encuesta electoral, en algún caso he coincidido en casa y me han llamado, y es verdad que te van diciendo, te van guiando un poco, y es cierto que si te identifican Juan Marín como líder de Ciudadanos, si tú ya le tienes simpatía a Ciudadanos, si tú ya le tienes simpatía a Albert Rivera, si tú ves en positivo lo que se ha venido haciendo, el trabajo que se está realizando, pues lógicamente la valoración tenderá a ser, en principio tiende a ser positiva. También hay que tener en cuenta que la COPA tiene un muestreo escaso, es decir, la COPA tiene sus posibilidades y dentro de lo que cabe tiene un muestreo escaso, lo cual da un margen de error bastante importante, pero siendo precavido, hay encuestas paralelas que se han presentado en el mundo que también dan el mismo resultado, es decir, Ciudadanos va al alza y será llave en todos los estamentos, probablemente incluso nacional, va a ser llave nacional, y eso va a permitir al votante darse cuenta de que ese voto va a ser realmente un voto útil, que es un voto indiscriminado, es decir, un voto que si la política es buena del Partido Popular se apoya, si la política es buena del PSOE se apoya, si la política es buena de Podemos se apoya. Aquí lo que el ciudadano necesita son soluciones sensatas, y Ciudadanos ha aportado estabilidad y aporta esas soluciones. Bueno, si es segundo Ciudadano, podría con el Partido Popular gobernar. O con el Partido Socialista, eso depende mucho de los resultados. Sí, depende de los Veríamos resultados. a Luis Salvador, el presidente de la Junta. Si algo dice la encuesta claramente es que no va a haber no ya una mayoría absoluta, sino ni siquiera una mayoría relativa muy holgada. Es decir, posiblemente el resultado sea al menos dos fuerzas políticas que tengan que pactar, pero en una condición muy de igual a igual. Pero con gobierno, ¿no? Quiero decir, que al final tendrán... Yo creo que el PSOE juega a lo mismo, 34%, un 3% más y gobierno con 4 diputados de Izquierda Unida. Yo creo que las cosas no están así, porque sé que el Partido Popular pasa a tener 19, el otro pasa a tener 17, realmente la suma no significa que tenga más que aquel que ha obtenido el 34, pero hoy en día no va a haber un partido mayoritario holgado con el Partido Socialista para decir, bueno, gobierno en solitario o con el apoyo puntual de Izquierda Unida o cualquier cosa. Eso va a ser muy difícil. Entonces va a ser muy difícil, como dice Antonio. Yo creo que Ciudadanos va a tener la llave mucho, va a tener la llave a nivel nacional, y además los pactos en Andalucía pueden depender mucho de lo que pase a nivel nacional. Y el partido también conlleva un riesgo, porque eso es un efecto dominó. Es que ya pasamos de lo que puede pasar con Ciudadanos, ¿no? Está muy bien ser nuevo, despertar la simpatía, pero una vez que ya te has situado, la gente ya te ha situado bien en el escenario, entonces ya empiezan las exigencias, hay que empezar a demostrar cosas, ¿no? Y yo creo que esa es la gran prueba que tiene que pasar ahora a Ciudadanos. Es decir, habrá que decirle a la gente qué es lo que se le propone. Por ejemplo, ¿vosotros vais a subir el gasto en sanidad y en educación? Si lo vais a subir,
¿Con qué impuestos? ¿Qué vais a subir? ¿El IVA, el IRPF o el impuesto de sociedades? Eso a la gente hay que decírselo. O le vamos a decir que vamos a subir el gasto sin subir los impuestos y sin contraer más deuda, porque 2 y 2 suman 10. A eso me refería yo antes con que, bueno, decís que hay mucha información, lo que hay es mucha infoxicación y mucha posverdad en las redes sociales. Sí, o sea, realmente al eso es final llevamos hablando de cosas que no están entre las preocupaciones diarias del ciudadano y sin embargo es lo más compartido y lo que más se viraliza, pero no hay, ahora mismo creo que no obra en poder de la ciudadanía cuál es el programa en materia de impuestos, en materia de inversión en educación, en sanidad, por de parte relaciones laborales, por parte de los partidos a los que se les está encuestando, ni cómo se han pronunciado los líderes con respecto a ese tipo de temas. Entonces esa es la información a la que yo me refiero de la que no se dispone. Eso es parte de la campaña electoral de los programas electorales, ¿no? Eso lógicamente, eso Pero, cuando llegue su momento, claro, entonces, en el programa electoral, la campaña electoral es cuando uno muestra cuáles son las políticas que va a sacar adelante. Bueno, entonces, anticipar esas políticas es un poco arriesgado, pero sí es cierto que de lo que decías tú antes si hubiera hecho malas políticas o el ciudadano hubiera percibido que lo que el ciudadano ha impulsado no le gustaba, por mucho efecto Cataluña que se hubiera producido, la curva no sería al alza. Está claro. Y pasa Es decir, con Podemos, por ejemplo. Claro. Podemos tuvo su techo que ya lo vimos. Sí, antes de llegar a entonces Vista cuando Alegre. la negación continua no va a ningún sitio. Sin embargo, el consenso y la cooperación, sí, la cooperación y el consenso es lo que saca la situación adelante en cualquier estamento de la vida, familiar, comunidad de vecinos y política. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo de verdad. Y el ciudadano percibe quién lo está haciendo de verdad y quién está en el paripé. Es una gran diferencia. César, dame 2 minutos. Volvemos en 2 minutos. Vamos a terminar de hablar de este asunto. Hablaremos de los problemas de los andaluces y de esos autobuses que se van a pintar de rojo. Por fin. Por uno de los principales problemas en Granada, los autobuses de rojo. 2 minutos y volvemos. Seguimos, que estas pausas dan para mucho. César, quería hablar, si no se te ha ido. Se te ha ido, ¿no? No sé lo que estamos hablando ya. Sí, estamos terminando lo de Ciudadanos, la encuesta. Estaba hablando de Ciudadanos. Si la encuesta, encuesta. de OPEA valora a la presidenta de la Junta de Andalucía tan a la baja, mucho me temo que hay menos grado de conocimiento y menos valoración de lo que ahí pone. Porque a nadie le gusta pagar por una cosa y que verte mal. Hay que ser demasiado democrático, por decirlo de alguna manera, para tú pagar y que diga una cosa. Yo creo que el panorama está abierto, ¿eh? Es verdad que Ciudadanos es un partido que está subiendo, no tiene desgaste, la gente está renovada, la gente nada. Bueno, tanto Juan Marín como Luis proceden del Partido Socialista y no pasa nada, ¿no? Pero no tiene... No pasa nada, pero lo digo. No, yo también. No, pero tú no estás en Ciudadanos todavía. No lo sé. A mí ya me han colocado en todos sitios y ya me han dicho de todo, vamos. Yo esta mañana mismo me he encontrado a nuestro querido amigo Paco Puentedura. Me lo he encontrado y dice, oye, ¿qué me han dicho? Digo, Paco, llega retrasado, Paco. Que no, Actualízate, ¿no? Actualízate, Paco, que no va por ahí. No, yo creo que el Ciudadanos es el partido en este momento que genera ilusión a la gente joven. Me guío por mi hijo, más mi hijo, que es un poco más joven, y mi hijo está deseando meterse en Ciudadanos y porque ve, ¿por qué? Porque unos han visto solo PSOE y otros han visto solo Partido Popular y la gente está muy cansada. La gente más joven está muy cansada de la bronca PSOE, PP, muy decepcionada. PSOE, muy decepcionada. Entonces llega el Partido de Ciudadanos, el Partido Naranja, que prácticamente, la verdad, Antonio, no te molestes, no dicen muchas cosas, pero lo que dicen lo dicen con sensatez. Entonces, doña Inés Arrimada sale y dice dice 4 cosas y dice, bueno, pues no está diciendo nada, pero lo que está diciendo es sensato. Y Rivera, pues es líder nacional, un partido de carácter presidencialista. Bueno, una vez se equivoca y otra vez no se equivoca, pero dice que es sensato. Y una cosa que introduzco, el Partido Ciudadano, ¿en qué está en este momento? Está en este momento en disputarle el voto hacia la derecha, hacia el Partido Popular, ocupar el máximo espacio que pueda hacia la derecha. De hecho, se ve en las intervenciones, el Partido Popular tiene miedo y está confrontando bastante con ella. Muy en breve, cuando tengan consolidado ese espacio político de la gente de más de derecha, de liberal hacia la derecha, se empieza a identificar con Ciudadanos, van a empezar los envites con el Partido Socialista, para intentar ampliar el espectro en lo que es el centro. Hacer el centro más grande, ¿no? Claro. Bueno, Eso de pura estrategia. ¿No? El desempleo, la sanidad, la corrupción y la educación son los principales problemas de los andaluces, siendo el desempleo obviamente con un 80% el que gana, y solamente hay que ver la situación de Andalucía, pero el segundo asaltado de la corrupción ha pasado a ser
la sanidad. Y yo creo que eso, lo decía antes también Esther al micrófono cerrado, mucho habrá tenido que ver también Granada. ¿Qué os parece este tipo de problemas? Tercero, la corrupción, todavía. La corrupción con un 28,8%. Que la sanidad haya pasado a una segunda posición en Andalucía como Es preocupante. es muy preocupante. Es muy preocupante cuando es como si hubieran atacado la línea de flotación, ¿no? del gobierno socialista, y yo creo que en parte es algo que ha mantenido en el poder al Partido Socialista durante mucho tiempo, su gestión de la sanidad, y el hecho de que Granada, además dentro de lo que es Andalucía, haya capitaneado esas protestas, creo que ha hecho muchísimo daño, mucho más de lo que ellos calcularon en un principio cuando se inició todo este ambiente de descontento. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar en Málaga, coger mi primer autobús camino de la residencia y hablar con una malagueña y preguntarle, empezar a charlar, ¿no?, de dónde estaba la residencia, preguntarle la dirección, y al decirle que era de Granada, me llamó muchísimo la atención. Yo no era consciente de lo conocida que era Granada por los médicos. A mí me decía, pues yo voy a ir al médico, qué buenos médicos en Granada. Y yo decía, bueno, vamos, la verdad que por aquella época tampoco pensaba yo mucho las consultas de los médicos, pero es verdad que creo que ha sido un golpe muy duro para la Junta de Andalucía el hecho de que la sanidad, yo creo que de una legislatura para otra, se haya convertido en uno de sus puntos débiles en lugar de uno de sus puntos fuertes. Sí, señor. Sobre todo con un De la Torre que se presenta de nuevo. Iván, no sé cuánto, digo en Málaga. Eso es significativo de que el Partido Popular no está tan fuerte como se cree. Si Paco de la Torre, que Bueno, a mí... De la Torre lo que no quería es que llegara Bendodo. Una situación muy parecida a lo que pasaba aquí en Granada. Bueno, ¿a quién? Aquí en el ayuntamiento, Bueno, la última sí, municipal. pero a mí Paco de la Torre, lo digo en abierto porque fue así, a mí Paco de la Torre, que vino aquí a Granada, en una entrevista así con él, le pregunté y él me dijo que estaba cansado, que ya había llegado el momento de dar el relevo y que se iba. Y hoy, cuando he visto que Paco de la Torre dice que se presenta, no está tan fácil lo del Partido Popular, y por supuesto tendrá sus cuitas internas de que no deja paso a uno a otro, pero Paco de la Torre, que empezó en la preautonomía, en el año 78, ya tiene muchos años atrás, entonces no tiene que demostrar absolutamente nada. Ojo, Pepe Torre acabó mal, ¿eh? O sea, por lo mismo. Manuel, los problemas de la Andalucía. Yo siento a lo mejor quitarle un poco de glamour al titular, ¿no? Pero tomemos con un poquito de cuidado eso de que el segundo problema es la sanidad. Cuando a la gente le preguntan, ¿cuál es el primer problema? 786 dicen el paro. Y solo 90 dicen la sanidad. Y cuando les preguntan por el segundo, frente a 786 que han dicho el paro primero, entonces sí aparece la sanidad, la corrupción, el desempleo, la educación y la enseñanza, la marcha de la economía, en una horquilla que va de 180 a la sanidad, 150 a la corrupción, 139 el desempleo. Bueno, pero aparece el segundo, la Sí, sanidad. pero en otro nivel cualitativo, es lo que quiero decir. Lo que quiero está decir es claro, que está el problema de desempleo, Andalucía. pero sí, por supuesto. Déjame acabar. Sí. El problema de Andalucía y el problema que tienen los andaluces es el paro. Totalmente. Punto. ¿Qué tipo de paro? Y ahora si le preguntan, bueno, ¿y usted tiene además algún problema? Elija ante esto. Bueno, pues también la sanidad. Pero a ese nivel, ¿eh? Estamos hablando... Yo estoy de acuerdo Pero, con eso. a la gente ¿preguntan, se preguntan por el paro o por el empleo? No, preguntan por el desempleo. Preguntan por el paro o por el... Eso es lo que Mira, tenemos que es ver lo también. mismo. O el tipo de empleo. No es exactamente igual. Un chaval joven que trabaja 20 horas a la semana, estando dado de alta en realidad 4, y pagado como si fuera medio, y trabajando como si fueran 3, Que ese de chaval eso, está en paro. lamentablemente es así. Rico, Sí. hombre, claro. Bueno, vamos a Eso ello. es la economía sumergida, que algún día tendríamos que hablar de la economía sumergida, Yo que matizo. nadie le mete mano. Los problemas se le crean al ciudadano. Es decir, los ciudadanos, si uno le pregunta... Vamos breve también ya con este tema, que vamos con el autobús. Si, Dale, si dale. los ciudadanos le preguntan a uno por los problemas, sacándolo de lo que es el pan y circo, poco sabe. El paro, pues sí, el paro es que todo el mundo es casi una cuestión, un problema estructural. Y ahí digo, ¿qué tipo de paro? ¿El que no se trabaja, o que no hay trabajo de calidad, o que los contratos son malos, o tal? Porque O el realmente- miedo al paro. O el miedo al paro, hay muchas cosa cosas. tras la otra. Eso, Está una todo cosa tras la relacionado. otra, pero 5 millones de parados no había en este país, porque si no estaría la gente pegándose tiros por las calles. O sea que tampoco es así. Hay mucha economía sumergida. Pero hay Ahora, precariedad laboral, ¿no? hay precariedad laboral, hay un empleo de poca calidad, hay un trabajo que ya no quieren hacer los españoles, pero que tampoco se permite que lo hagan otras personas que han estado viniendo porque ahora ya no vienen. O sea, es un problema bastante complejo. Pero el paro es el problema donde la gente, paro, desempleo, mala calidad del empleo, tal. El problema es el empleo, la calidad del empleo. La sanidad, mucho ha tenido que ver Granada. Bueno, vamos a ver, antes de salir el señor Spearman, ¿estaba el problema o no estaba el problema? Pues yo creo que estaba el problema. Si la gente sale, 40.000 personas a la calle, porque hay 40.000 personas, no porque los convoca Spearman, que también, Spearman, sino porque además el problema estaba, ¿por qué? Porque ha empezado a bajar la calidad de la sanidad, porque antes no costaban los medicamentos y ahora sí cuestan, porque la atención ahora es más deficiente.
por lo que sea, y lo podemos hablar cada uno de nuestras experiencias personales. Pero la diferencia entre los 700 y pico y los 90 está en que la gente no está en el segundo de los problemas, es que se le crea el segundo. Dice, elige tú entre esto. Dice, bueno, pues sí. Eso. Pues sí, pues la sanidad. Y el tercero, la educación. Ese sí es un problema, ¿eh? Sí. La educación es un problema. Lo que pasa es que la gente no lo percibe. Porque al final, hombre, yo me meto ahí, hay gente, seguro que Esther también, y Manolo, y por supuesto Antonio, que nosotros queremos que nuestros hijos tengan la mejor calidad posible de educación y mandarlos fuera y que estén aquí, una magnífica universidad. Pero la gente no tiene esa percepción. La gente, sin ser clasista, en otros niveles sociales, pues la gente, bueno, mi hijo va a un colegio, está bien, allí está entretenido todo el día y no se preocupa más. Pero el problema que tiene este país, en buena medida, es el sistema educativo, la educación. Por tanto, el primer problema es el empleo. Por el empleo, calidad del empleo, desempleo, tal. El resto son problemas que se crean. Sí, es que por eso te preguntaba por lo del empleo, porque el empleo, la percepción del empleo es que engloba muchísimos problemas, no solo ya la falta del empleo, sino el tipo de empleo. Y es evidente que las políticas del Partido Popular a través del gobierno, que han venido intentando subir en la masa laboral, es verdad que si uno mira los gráficos totales, pues sí, aparentemente el número de desempleados ha disminuido, pero en la práctica la temporalidad se ha disparado, está por encima del 27%, es decir, los trabajos son cortos y malos, digámoslo de una forma simple, es decir, el trabajador no tiene una continuidad y la continuidad te quita la posibilidad de tener una proyección vital. No puedes establecer proyecciones vitales cuando tienes continuidad en el empleo. Las políticas macroeconómicas irán muy bien, las políticas microeconómicas no están funcionando, al menos no están llegando allí. Y hay que dar esa estabilidad al empleo, y el empleo no tiene que dejar de ser temporal. Y hace unas semanas ya Ciudadanos presentó una propuesta, hablando de propuestas sobre dónde quieren llegar Ciudadanos, una propuesta para conseguir estabilizar la masa laboral de este país, que es fundamental, ya no solo por el propio empleo de la persona, Antonio, por las pensiones, por las pensiones también habrá que pagarlas en su A lo momento. mejor los jóvenes no quieren eso, ¿eh? Sí, no, pero hay que darle estabilidad al empleo. Y al empleo hay que dárselo tanto a los jóvenes como a los mayores de 45, que son las dos masas laborales que no más sé, Manolo sufren opinará de ese otra manera empleo. porque es más posición más izquierda que posiblemente, que seguro que nosotros. Yo no estoy tan seguro que los jóvenes quieran un empleo donde empiezan a trabajar y estén trabajando para toda la vida en el mismo empleo. Yo creo que los jóvenes son muy dinámicos, quieren estar en esto y mañana lo otro. Pero si quieren tener la Lo que sí seguridad es de que tengan empleo. Pero la que si se estabilidad avanza es en la ello, calidad vamos del derecho. empleo. Eso, tú estás... Quieren tener la seguridad de que el empleo es suyo mientras ellos respondan y no de que lo van a echar. claro, eso sí. Y no, pero perdóname, Eso sí. es abundando en tu tesis. Mira, si el grave problema que hemos tenido es que le hemos quitado un puesto de trabajo de un obrero cualificado de cuello azul que cobraba 2.000 euros al mes y hemos metido dos que trabajan por 600 euros al mes. Entonces, claro, hemos creado dos puestos de trabajo, no mentira. Hemos destruido un puesto de calidad y lo hemos sustituido por dos precarios, que encima producen más cobrando menos. Estoy de acuerdo. Y ninguna familia llega a fin de mes. Si es que ese es el desastre. Sí, por Es eso un- viene... es un modelo catastrófico. Por eso viene la propuesta de implementar el salario de las rentas que no llegan, que es una propuesta de Ciudadanos. Es decir, hay que apoyar a la gente que no llega a su renta. Y sobre este país hay Hay gente que, se hay que dar alucina en estabilidad eso. y calidad al empleo, pero eso se hace con propuestas reales. Esas propuestas reales son las que hace una semana se han puesto de manifiesto, al menos de parte de Ciudadanos, la ha puesto ya encima de la mesa. Yo quisiera ver cuáles son, a ver, la del gobierno está clarísima. Yo quiero ver cuáles son las propuestas reales, quiero ver las propuestas reales del resto de los partidos políticos, que lo están ayudando. Entonces ya veremos y discutiremos sobre cuáles son las que pueden ser más viables. Pero yendo al segundo punto, que es yo la sanidad. De esa encuesta de la GOPA, solo 120 votantes son de Granada, son 120 electores son de Granada. Sin embargo, es el segundo problema sanitario en toda Andalucía. Ojo, hay otros 1.000 andaluces que han votado y lo perciben como un problema. Claro, se perciben como un problema en el momento en el que se suma a una visión mercantilista de la sanidad el hecho de que haya una cascada de sucesos negativos, gripe, colapso de urgencias, malas atenciones, muertes hospitalarias, poco o difícilmente justificables. Y claro, si tú asocias toda una cascada de noticias negativas que la alimenta, que la prensa proporciona, pero además la visión es totalmente mercantilista, y hace poco en la Facultad de Farmacia asistí a una conferencia de don José Olmo, que como sabéis Pepe Olmo, sí, y sí, pues, entonces, y él, yo le hice la pregunta, y claro, la percepción es si tu consejero o viceconsejero, el único patrón por el que rigen la sanidad es mirar unos números y no la calidad de la asistencia sanitaria,
se rompe. prefiere Porque la el ciudadano percibe la calidad de la asistencia, no los números con los que tú lo manejas. Y cuando tú haces un hospital y eliminas otro, evidentemente la población se te sale a la calle. Lógico que menos. Eso no, es que eso no hubiese pasado en ningún sitio, nada más que aquí. Esther. Bueno, no, yo que puntualizar es que decía César, es que vamos a ver con el tema del lenguaje, del dinamismo y el espíritu aventurero que me recordaba por aquella ministra, ¿no? Que dijo que salíamos los jóvenes a buscar aventuras al extranjero. Yo creo que los jóvenes de hoy en día no son distintos al resto de la gente, ¿no? Tienen aspiraciones como todos. Tú al final quieres un empleo estable porque desgraciadamente si quieres hacer un proyecto con cierto futuro necesitas saber durante cuánto tiempo vas a estar percibiendo digamos la cantidad de dinero que te hace falta para poder sostenerlo. Entonces eso, más allá del dinamismo, lo que toda persona aspira, joven, vieja, de mediana edad, es a tener seguridad en su vida. Y de la misma forma que no se marcha uno por el espíritu aventurero, sino porque no le queda más remedio que echar de menos su patria viviendo en otro país, pues una aspiración lógica y una preocupación que lo único que hace abundar es la precariedad de este mercado Mira, laboral. Esther, yo a lo mejor no me he explicado muy bien, pero yo quiero decir que el ciudadano, los jóvenes hoy en día, Sí. lo mismo que miran al ciudadano de otra manera, miran al periodo de otra manera, miran las cosas de otra manera. Por ejemplo, Sí. yo para irme a Sevilla o a Málaga, cuando era joven, no soy tan mayor, a mi padre debe que hacer una instancia, porque además que la tenía que resolver el ministro de Asuntos Exteriores. No vaya a pensar que es que yo me iba a Málaga. Y mi niña el otro día llama, estoy en Polonia. Bueno, estás en Polonia, no, es que me venía y me cogí un vuelo muy barato desde Bruselas. Bueno, vale, a los 4 o 5 días, papá, estoy en Sofía, en Bulgaria. Pero bueno, pero vamos. Eso, extrapolado a la forma de entender hoy en día el mundo tan rápido en el que estamos, en que la gente se comunica muy fácil y tal, los jóvenes yo creo que quieren ese dinamismo con una seguridad de que tienen un trabajo donde si ellos están cómodos permanecen, y si no están cómodos cambian inmediatamente de trabajo y van a otro trabajo. El porque quieren paradigma de la cambiarlo. flexiseguridad. La del norte de flexibilidad. Europa. Claro, o sea, tú Ahora, cambias eso es de lo que trabajo pasa porque en mejoras. Inglaterra. Pero es que Pero aquí cuando lo que tiene tenemos uno es bueno, rigid claro. precariedad. O cuando tiene un trabajo. Absolutamente de acuerdo, pero es que un chico llega a trabajar con 25 años, con una carrera terminada a Inglaterra y tarda 3 días en encontrar un trabajo. Y está una semana, se estabiliza, al final dice, oye, voy a cambiar, y cambia de trabajo. Entonces, hay flexi seguridad y no hay, ¿cómo lo ha llamado? Flexiprecariedad. Que Flexiprecariedad. Bueno, es el modelo de la derecha, el problema está en el sistema nuestro empresarial, en buena medida. Yo no puedo meterme con los empresarios, soy hijo de empresario, pero en buena medida porque en España no hay buenos empresarios, lo que hay es malos tenderos, malos comerciantes, no pueden meter a todo el mundo, ¿no? Pero al final aquí se juega un poco al pillaje, un poco a engañar al empresario y el empresario engañar a la seguridad social y otro engañar a todas estas cosas, y me duele mucho decirlo, pues somos un gran país, pero realmente los jóvenes pues quieren, junto a ese dinamismo juvenil, pues quieren esa flexi-seguridad y poder perfectamente cambiar. Es lo que yo quería decir. Y además hoy en día un joven dice, bueno, voy a Bruselas y mañana está en Roma y pasado se va a América Latina. De verdad que es así. Está claro, pero que obviamente creo que es obvio que no se puede introducir ahora mismo el debate de la necesidad de que el mercado laboral sea dinámico y se internacionalice, porque no estamos desgraciadamente ante esa realidad. Es dinámico porque se echa a la gente con muchísima facilidad a la calle, y es internacional porque la gente se tiene que largar de aquí si quiere trabajar de lo suyo, para lo que tanto ha estudiado y además se la ha formado No, creo aquí. que eso te y se lo merece. Sí. La verdad Trabajar hoy en día de lo tuyo y a la primera siendo joven. Bueno, yo Casi desgraciadamente, privilegiado, ¿eh? Yo no sé si me encuadrarme en el tema de los jóvenes, pero yo sí pertenezco a una generación en la que casi todos los ingenieros están ahora mismo trabajando en México, en Panamá, o están aquí echando jornadas de 12 y 13 horas al día y con más miedo que si estuvieran en la guerra, porque saben que si Bueno, no lo yo puedo hacen, poner ellos lo harán un otros. ejemplo muy claro, ¿eh? Son los millennials. Como Yo tú el lo otro día- conocerás como antiguo delegado. El otro día descubrí que era millennial, yo no lo sabía. Yo no sé, y yo he cambiado soy millennial. en 15 ¿Por la generación? años, en 15 años cotizando a la Seguridad Social, he cambiado 5 Millennial. veces de trabajo, con lo cual el dinamismo es una realidad. Pero sí es verdad que el dinamismo viene entendido como el que te permite promocionar porque tú has decidido que tienes una opción que mejora la anterior. Eso es. Pero que es que Pero me porque parece tiene que no una es, opción. pero Tiene la opción, no es claro. ahora mismo lo que A define ver, nuestro yo mercado laboral. doy clase a jóvenes en la Jóvenes de universidad. 85 para adelante. Sí, Es que me pregunta que qué es es que el millennial. millennial, sí, del 85 Del para 85 adelante, para arriba. que son adultos en el siglo XXI. Se hacen adultos en el siglo XXI. Entonces, iba a decir que yo doy clase a la universidad y cuando ya hace años que hablo con mis alumnos y le intento hacer ver que
el mercado laboral difícilmente va a estar resuelto saliendo de tu casa en la tienda al lado tuyo. Es decir, eso es así, especialmente cuanto profesionalmente más te especialices y a mayores cotas quieras llegar. Y yo intento de hacerles ver que el mercado laboral en el siglo XXI es el mundo. No quiero decir con ello que me parezca bien que la gente se marche. Ojo, son dos cosas diferentes. Una cosa es una necesidad y otra cosa es una parte de una formación, de una proyección personal. Pero los jóvenes tienen que ser conscientes de que sus capacidades, hoy en la universidad que está intentando incluso ya hacer docencia en inglés, esas capacidades les permiten explorar parámetros laborales que hace una generación eran impensables para los alumnos. Ahora sí pueden ir a la ONU, a los grandes centros, centros científicos, pueden ir a lugares donde antes no llegaban. Antes para estudiar periodismo te tenías que ir a Málaga sí o sí, y ahora te puedes estudiar periodismo como yo tengo amigos en Roma, en Londres, y aquí por internet. En México y No, aquí por internet. Pero eso es formación, me refiero, formarte. Pues claro que sí, además cuanto más destinos visites, cuantas más universidades vayas y más mundo conozcas, mejor. Pero me refiero a la hora de trabajar, ya no solamente debería de ser, yo entiendo que es una aspiración de cualquier persona trabajar en cualquier parte del mundo desarrollando su profesión, ¿no? Pero es cierto que incluso la universidad española, nuestro propio país, me parece que es un absurdo formar gente para luego tenerla. Tú estás pagando la formación de unas personas que al final están desempeñando. Pero exportas talento. La gente que se habrá formaba que darle en Harvard, enhorabuena a los países receptores del talento que nosotros exportamos. Pero es que la gente que se forma en Harvard, en el Instituto de Massachusetts o en UCLA, al final no se quedan todos en Estados Unidos. La gente se va a la China, se va a Arabia Saudí y exportan. Utilizamos eso como una manta para tapar el... No. Para nada. Eso estaría bien si se nos estuvieran yendo 1000 jóvenes hiperformados cada semana fuera, porque estuviéramos recibiendo otros 1000, ¿no? Pero es que se van 1000 desesperados a trabajar de camareros a Berlín y no viene nadie porque nuestro tejido económico... Es verdad que yo me he encontrado por ahí en Múnich, en distintos sitios, me he encontrado, he hecho Múnich porque es lo primero que me ha venido a la cabeza, gente trabajando en los hoteles y han sido ingenieros, biólogos, tal. Sí. Es bastante lamentable, pero también yo no lo justifico, pero también se exporta talento. Es decir, la gente que sale de España a trabajar coincido con Esther, una cosa en la fase formativa, en donde es fundamental en la proyección personal, pero es cierto que la estructura económica nacional, en muchos casos, no da para perfiles profesionales altamente cualificados, porque tenemos una industria tecnológicamente avanzada, salvo excepciones, no es capaz de absorber esa masa. Es cierto que hay trabajo a todos los niveles, los que no se están cumpliendo con el desempleo, mala precariedad, todo. Pero en la práctica, la gente que está formada, que son los problemas que tienen, es que aquí realmente el tejido industrial no ha potenciado nunca la inversión tecnológica. Y eso es un gran problema porque un gran problema económico porque en positivo te aporta valor añadido al producto que te dispara, pero es cierto que no estamos aceptando a esa gente. No vuelven los ingenieros, no vuelven a la universidad. Estrenaron un programa inédito en la Universidad Española que es para traer talento científico de primer nivel y ha roto marcos de sueldo, ha roto formas, porque es el único modo de poder traer a esa gente. Es cierto que el mercado mundial es extremadamente competitivo. Y realmente aquí el mercado es demasiado rígido. Hay muy poca facilidad a que vuelva el talento sobre el que se queda. Y claro, eso al final lastra, pues hay un déficit, al final hay un déficit de talento. Porque al final se marcha más del que la sociedad está recuperando, porque la estructura es todavía excesivamente rígida. Hay que liberalizar todavía mucho más y ampliar los marcos de percepción laboral. Eso incluso en la universidad. Habéis conseguido que no nos dé tiempo a hablar de los autobuses, pero lo dejaremos para la próxima. Un minuto rápido. 30 segundos tenéis cada uno si queréis decir algo de los autobuses. Que se ha perdido la oportunidad de lo que hablábamos aquí hace 2 semanas, de hacer la gran integración del transporte metropolitano. Totalmente de acuerdo. Que es lo que nos hace falta. Totalmente de acuerdo. Yo coincido con Manuel, y lo dijimos aquí hace un par de semanas, que este era el momento, ¿no? Para... Lo han hecho, pero no lo han hecho como... Exactamente. Si esto significa que quitamos la LAC, pero volvemos a ver cruzar autobuses rojos a diestra y siniestra por el camino de Ronda de la Gran Vía, entonces no sé exactamente qué es lo que hemos hecho. Bien. Sí. Deshacer lo hecho, cosa que en Granada últimamente estamos viendo mucho. Se nos da muy bien, quitamos carriles por hecho la desfusión de movilidad. Exacto. En Granada siempre el tejer es tejer. Tejemos, destejemos.
Y el problema es que tejer y destejer cuesta La plata. LAC ha costado un montón de dinero. Yo creo que el antiguo delegado de Fomento y Obras Públicas que está aquí en la mesa puede decir De algo. subvenciones europeas que cuidadín cómo se deshace Cuidado. porque hay que mantener la justificación. Sí. Espero, que ahí, espero que porque- alguien lo haya mirado con lupa. Sí. Tú No sé sabes si bien de lo que ese hablamos. tema Bueno, ha dicho el está... ayuntamiento que va a costar 0 euros, la Esperemos. Eso hay que verlo. desmovilización. Eso no es cierto. Eso hay que verlo. Eso no es cierto. Yo Muy abierto. iba ahí, lo ha dicho Manolo antes que yo, y ojo, porque nos puede costar el doble de la pasta que se ha invertido. Seguro que se habrá hecho bien. No Ah, me imagino a no, nadie siendo yo tan no digo que suicida. nadie es muy suicida, pero bueno, ya a esta altura me quedo con el de tejer. Y yo lo que pido es más extensión de la línea de tranvía. No el metro, que también, pero sino tranvía. Esa es alguna de las líneas que hemos señalado antes en Sí, la 33. la 33 y una más, se pueden sustituir perfectamente por tranvía en superficie, que vale 4 perras ponerlo. Bueno, un análisis así primario de... Primario y breve. Primario Las dos súper cosas breve. Bueno, está claro que el diseño se ha hecho para potenciar el metro, lo quieren hacer, darle superávit. Aquí evidentemente se nota que ha influido mucho en este diseño la Junta de Andalucía. Se han multiplicado de pronto las líneas, se supone una multiplicidad de autobuses, pérdida de calidad ambiental que al menos la LAC sí había aportado en reducir los índices de contaminación. No está claro la inclusión social. El metro genera un déficit en las paradas de autobuses a su alrededor, porque la gente tiende a ir hacia el metro, esas paradas de autobuses no van a funcionar. No se ha hecho inclusivo. Hay que ver si realmente las personas con discapacidad, las personas mayores que tienen necesidad de desplazamiento, las personas que no tienen vehículo, se pueden desplazar realmente. Hay realmente un hecho. Se ha utilizado el Observatorio de la Movilidad, que no se ha hecho de nuevo por este gobierno, fuera de consenso con todos los partidos, para analizar este tema bien y ver los flujos, estudiar las necesidades de los barrios. No se ha hecho a espaldas de todo el mundo. Predigo, será deficitario. Se ha hecho exclusivamente para sostener el metro. Deficitario, y este tema lo lanzamos ya para la próxima semana porque lo he preguntado hoy, faltará que lleguemos los datos. Ya sabéis que el ayuntamiento paga la ROVE respecto a kilómetros, y con toda esta remodelación baja los kilómetros, pero además una barbaridad. Parece que son más líneas, pero se bajan los kilómetros una barbaridad. Que rescaten la Yo he conversión. hecho una estimación rápida y son más de 2 millones de euros lo que se van a ahorrar. Rápido, el Sí, eso ayuntamiento. está por 500.000 ver. kilómetros, efectivamente. Tac, tac. Hemos hecho la misma. ¿Sí? 2 millones, ¿no? Por ahí. Nos vamos, pero antes, hay que agradecerle al Ayuntamiento de Begas de Granada, un municipio, un pueblo que yo le tengo mucho cariño, porque el pasado sábado, ya saben que mañana se entregan, ahí lo estamos viendo, las banderas de las medallas de Andalucía, pero en el municipio de Begas de Granada quisieron tener a esta casa por la labor de comunicación a Andaluz Granada y le dieron el premio Blas Infante 2018. Que ahora iremos troceando un poquito para que lo llevéis también vosotros, que formáis parte de este premio, y otras empresas y otros miembros, ciudadanos de Begas de Granada en ese maravilloso teatro, que quisieron con banda de música y todo, que quisieron darnos el premio Blas Infante 2018. Dicho queda, y gracias al municipio de Begas de Granada. Lo dejamos, mañana no volvemos, porque el de mañana lo aplazamos para la semana que viene. Pero el jueves volvemos ya con toda la normalidad, sigue toda la programación en andaluz. Esto no es que se vaya a pagar, sino que continúa todo igual. Gracias a los cuatro por estar aquí, ¿eh? Gracias por venir, gracias. Gracias. Lo dejamos. Adiós, sean felices. Mañana a disfrutar.